A través de los siglos, México ha pasado por distintas etapas históricas. Cada una de ellas ha influido en la conformación de la nación que es hoy. El recorrido histórico de nuestro país es rico en sucesos y personajes representativos que han marcado la vida política, económica y social. La independencia es un periodo decisivo en el nacimiento de una nación que desea forjar su futuro libre de las ataduras a la corona española. Este video trata de explicar en forma breve la independencia de la Nueva España, considerando las causas internas y externas que propician la independencia, inicio de la guerra, resistencia y consumación de la independencia. Los factores externos que dieron un gran impulso al movimiento de emancipación de Nueva España fueron: 1. La lucha de la burguesía francesa en contra del feudalismo y absolutismo. 2. La ilustración y el enciclopedismo que desarrollaron nuevas ideas sobre la concepción de la vida y sociedad, que sintetizaban los ideales de libertad, fraternidad e igualdad, y Congreso material. A esta etapa de Francia se le llamó Siglo de las Luces. 3. La Guerra de Independencia de Estados Unidos de América en 1776. 4. La Revolución Francesa de 1789. Triunfó la burguesía sobre las clases en el poder. 5. El Imperio Napoleónico e invasión francesa a España. La Revolución de Independencia mexicana tuvo causas principalmente de tipo interno, algunas de las cuales tenían siglos de antigüedad y otras eran contemporáneas, las cuales se mencionan a continuación. 1. Desigualdades en la estructura social. Se basaba no solo en la social y económica, sino también se agregaba la racial. Las clases sociales eran: A. Los blancos, peninsulares nacidos en la península ibérica y criollos hijos europeos nacidos en América. B. No blancos. La causa estaba integrada por los indios mestizos y castas. A esta clase no se admitía en el servicio como funcionario. No podía participar en las elecciones municipales. Era muy difícil ocupar cargos en el clero e ingresar a los gremios artesanales. Tenían que pagar un tributo especial por pertenecer a una casta. 2. Las dos visiones distintas de los objetivos de la independencia. 1. La visión criolla conservadora que solo aspiraba a la separación de la metrópoli para tomar el poder sin realizar ningún cambio político. 2. La visión popular que representaba los intereses de la mayoría explotada de la Nueva España, que además de la separación de España deseaba una serie de cambios estructurales que mejoraran su condición como reparto de tierras, igualdad ante la ley, supresión de monopolios y el sistema de castas. Inicio de la independencia. La Nueva España se encontraba gobernada por el virrey José de Iturrigaray, que apoyaba la formación de una junta patriótica donde los ayuntamientos decidieran sobre el gobierno local, mientras el virrey español retomaba el poder. Por otro lado, dos grupos se organizaban. El primero se integraba por la Real Audiencia, el alto clero y las autoridades coloniales, peninsulares, que deseaban que todo continuara igual. En el segundo, integrado por los criollos letrados del ayuntamiento de la ciudad, que consideraban que la ausencia del rey obligaba a la toma de decisiones. Los peninsulares, al estar en desacuerdo con el virrey, organizaron un golpe de estado. La primera etapa, iniciación, 1810-1811. Allende y Hidalgo adelantaron la fecha prevista para el levantamiento, debido a que habían sido descubiertos. El líder de esta primera etapa fue don Miguel Hidalgo y Costilla, quien con su ejército generó la primera revolución popular del siglo XIX, sublevación compuesta por curas, militares, mineros, maestros, indígenas, castas y algunos españoles. Las tropas insurgentes llegaron a sumar 80,000 hombres, iniciando la lucha la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Hidalgo utilizó a la Virgen de Guadalupe, símbolo religioso reconocido por el pueblo, para dar cohesión a sus tropas. El 17 de enero de 1810, la toma de la Alhóndiga de Granaditas por soldados realistas de la provincia y los insurgentes comandados por Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. Tras varias horas de combate, los españoles que ahí se habían refugiado deseaban rendirse. Las fuerzas de Hidalgo derrotaron al ejército realista en el Monte de las Cruces, 30 de octubre de 1810. Para ese entonces, la insurgencia mexicana se había propagado por todo el territorio. Se había integrado al ejército José María Morelos y Pavón. En Guadalajara, Hidalgo organizó su ejército con unos 100,000 hombres y se enfrentó al de Calleja en el puente de Calderón. Después de 6 horas de combate, y cuando la batalla aún no estaba decidida, estalló una granada sobre un carro de municiones. Esto causa pánico, desorden y finalmente la derrota de los insurgentes, el 21 de enero de 1811. A los 9 meses de haberse levantado, Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez fueron capturados y ejecutados el 30 de junio de 1811. Su cuerpo fue expuesto públicamente en la plaza central y se ordenó su decapitación. Las cabezas de los líderes insurgentes se remitieron a Guanajuato y fueron expuestas en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, como advertencia a los nuevos rebeldes. A pesar de la muerte de los primeros caudillos, el movimiento insurgente aumentó.
Segunda etapa, organización, 1811-1815. José María Morelos y Pavón fue el líder más importante de la insurgencia mexicana en la segunda etapa de la Guerra de Independencia. Sus lugartenientes, los Galeana, Bravo, Matamoros, Mier, Terán, Victoria y Guerrero, pusieron en jaque al ejército realista dominando extensas regiones del virreinato. Morelos organizó varias campañas, la primera de octubre de 1810 a agosto de 1811, sin éxito la ocupación de Acapulco. La segunda, en noviembre de 1811 a mayo de 1812, en Cuautla. La tercera, en junio de 1812 a agosto de 1813, con la victoria en el estado de Oaxaca. La última, con la caída de Temeslaca en noviembre de 1815. En cuanto a la política, Morelos expresó su pensamiento político y social en el Congreso de Chilpancingo en Los Sentimientos de la Nación, 14 de septiembre de 1913, siendo el documento más importante de la independencia. En la expresa los ideales en justicia social, la vocación republicana democrática y el fervor religioso del pueblo mexicano. El Congreso le otorga el título de generalismo encargado del Poder Ejecutivo. Morelos se dio a la tarea de contribuir a la elaboración de la Constitución Política, el 22 de octubre de 1814, que diera al país la estructura legal y política indispensable, considerando los aspectos sociales y económicos como reparto de tierras, abolición de la esclavitud, supresión del sistema de castas, eliminación de monopolios, etc. La derrota de Morelos se debió a que no lo dejaron actuar, según su experiencia y visión, dejándolo como jefe de su tropa, a lo que él contestaba: mi vida es de poca importancia mientras el Congreso se salve. Mi carrera terminó desde el momento en que vi establecido un gobierno indispensable. En 1815 Morelos fue capturado y fusilado en San Cristóbal Ecatepec. En 1817 llega de Europa Francisco Javier Mina, un rebelde liberal que estaba en contra del absolutismo del rey Fernando VII. Llega a México y realiza la breve pero brillante campaña, quien viene a colaborar con los insurgentes para luchar por la independencia de la Nueva España. Mina encontró resistencia y desconfianza por parte de los insurgentes y finalmente fue capturado por los realistas, que lo fusilaron. Parecía entonces posible pacificar el territorio mexicano. Cuarta etapa, consumación 1820-1821. Después de la derrota definitiva de Napoleón, el rey Fernando VII regresa de su cautiverio representando un símbolo de la independencia y finge obedecer la Constitución liberal. Agustín de Iturbide es nombrado comandante del Ejército del Sur con la consigna de acabar con Guerrero. En vez de combatirlo, Iturbide se reunió con Guerrero en Acatempan y tomando como bandera el Plan de Iguala, que declaró a México país independiente. De la unión de las fuerzas de Guerrero e Iturbide surgió el ejército trigarante que lucharían por las tres garantías: religión, unión e independencia. El nuevo virrey don Juan de O'Donojú llegó a firmar el Tratado de Córdoba, donde reconoció la independencia y el nacimiento del Imperio Mexicano. El 27 de septiembre de 1821, Iturbide entra en la Ciudad de México y consumó la independencia del país. Al año siguiente se proclamó emperador de México con el nombre de Agustín I, lo que provocó el enojo de los antiguos insurgentes, quienes se rebelaron contra él. El primer imperio terminó un año después con el exilio de Iturbide.